Buenas noches. Hoy les voy a hablar de la preparación de la información contable y financiera de lo que es el periodo o ciclo contable. Este trabajo es presentado por Darwin Negrete a Jorge Cortés. Antes de iniciar vamos a ver algunas definiciones importantes. Lo que es el ciclo, denominado así una serie de acontecimientos que se repiten, terminan o se repiten de nuevo. Contabilidad, sistema adoptado para llevar el registro de los hechos económicos en una empresa u organización. Entonces, en el periodo o ciclo contable están comprendidas todas las actividades que proporciona a los administradores toda la información requerida y necesaria de manera cuántica para planear, controlar, conocer e informar en qué estado financiero se encuentra la empresa. El espacio de tiempo en el que una empresa u organización evalúa, mide y revisa sus resultados operacionales le llamamos periodo contable. Es así que el ciclo contable en una empresa inicia con el registro de las transacciones, continúa con el traslado de las sumas registradas del libro de diario al libro mayor, la elaboración del balance de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro mayor y finalmente el balance de comprobación posterior al cierre. Pasos del ciclo contable. Balance general al principio del periodo reportado. Consiste en el inicio del ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y del mayor general del periodo anterior. Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario. Consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario. Pase del diario al libro mayor. Consiste en registrar las cuentas del libro mayor, los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. Elaboración del balance de comprobación no ajustado o una hoja de trabajo. Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se reubican efectos de los ajustes antes de registrarlo en las cuentas. Transferir los saldos de las cuentas al balance general o al estado de resultados, procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad o pérdida. Analizar los ajustes y correcciones registrados en el diario y transferirlos al mayor. Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste con base a la información contenida en la hoja de trabajo. En sus columnas de ajuste se procede luego a pasar dichos ajustes al libro mayor para que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. Elaboración de un balance de prueba ajustado. Elaboración de los estados financieros formales. Consiste en reagrupar la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un estado de resultados. Cierre de los libros. Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos finales en un balance general se convierten en los saldos iniciales para el periodo siguiente. Toda la información contable tendrá una variación de acuerdo a quién va dirigida o a quién se solicite o qué tipo de información se requiera. Así, informes no administrativos consisten en informes que se le entregan a personas e instituciones externas a la empresa y se preparan periódicamente, mensuales, trimestrales o semestrales, y se presenta la información resumida de la empresa en un periodo determinado. Informes administrativos, información pormenorizada dirigida al personal que trabaja en la empresa y requiere de esta información para su trabajo o para tomar decisiones. El grado de detalle de estos informes depende del nivel del funcionario a quien va dirigido. Informes especiales se utilizan en las empresas para realizar estudios económicos o para representarlo o para presentarlo a entidades gubernamentales o agremiaciones. Terminación del periodo contable o cierre contable. En esta etapa, luego de haber hecho el registro de los hechos económicos de forma cronológica en determinado espacio de tiempo, se continúa con el proceso de ajuste de determinadas cuentas, el cierre de las cuentas del estado de resultados y se inicia la preparación de los estados financieros. Para que la organización pueda conocer realmente si hubo utilidad o pérdida en determinado periodo contable, se deben asociar los valores devengados en el periodo de costos y gastos que se tuvieron para obtener tales ingresos. Esto a través del registro simultáneo de ambas operaciones en el estado de resultados. Asientos de ajuste. Todas las transacciones económicas que se realizan en determinado periodo contable necesariamente tienen que estar soportadas documentalmente y si su procedencia sea tanto interna como externa, los cuales deben guardar un orden cronológico para ser verificados en el momento que se requiera. Asimismo, deben de tener el soporte de los comprobantes de contabilidad necesarios.
Igualmente podemos encontrar transacciones que no solo van a afectar el periodo contable en mención, sino que también pueden afectar periodos posteriores, en lo cual no tendría soporte sino el que se generó en el hecho inicial. Los asientos que se realizan al final de cada periodo contable se determinan o se denominan asientos de ajustes. Objetivos de los asientos de ajuste: cumplir las normas técnicas de asignación, registrar los hechos económicos realizados que no se hayan reconocido y corregir los asientos incorrectos. Reconocer e incorporar las omisiones que se hayan tenido lugar. Ajustes de mayor uso. Los ajustes de mayor uso que podemos encontrar en el ciclo contable son ajustes de caja, bancos, provisiones y deudas de difícil cobro, inventarios de mercancía, depreciación acumulada, gastos pagados por anticipados y cargos diferidos, ingresos recibidos por anticipado, ingresos por cobrar, costos y gastos por pagar, provisiones para obligaciones laborales. La clasificación de estos asientos de ajuste los podemos encontrar en los siguientes, que son los ingresos y gastos acumulados causados no pagados, ingresos y gastos diferidos pagados por anticipado, depreciaciones y amortizaciones, corrección de errores y omisiones. Asientos de ajuste relacionados con. Entonces aquí vamos a encontrar los ajustes a la cuenta de caja ocasionados por el arqueo, faltantes ocasionados por dineros entregados por el cajero y no registrados en el libro, faltantes por dinero dispuesto por el cajero y no pagados o pagados de más, ingresos recibidos por el cajero y no registrados, ajuste a la cuenta de banco por nota débito, por nota crédito, ajustes por provisión cartera estimada para deudas de difícil cobro. Ajuste por inventario de mercancías en las empresas con sistemas de inventario permanente, inventario físico mayor que el valor en los libros de la cuenta de mercancías, inventario físico menor que el valor de los libros de cuenta de mercancía, pérdida de mercancía por irregularidades del almacenista, ajuste por depreciación de propiedades, planta y equipos, activos fijos, ajuste por amortización de activos diferidos, ajuste por amortización de pasivos diferidos, ajuste por ingresos por cobrar, ajuste por costos y gastos por pagar, ajuste por obligaciones laborales. Balance de prueba ajustado. Este balance es el que nos permite que los estados financieros hayan quedado bien elaborados mediante la ecuación fundamental de la contabilidad, la cual nos dice que la sumatoria de los débitos debe ser igual a los créditos. Asimismo, este balance de prueba nos facilita ver los saldos de las cuentas nominales como las reales, lo que nos va a facilitar la elaboración del estado de resultados y del balance general. Asientos de cierre. Consiste en cerrar o cancelar las cuentas nominales o del estado de resultado y llevar su resultado a la cuenta de balance respectiva. Esto se hace con el fin de determinar el efecto económico que dejó este ejercicio, ya sea una ganancia o una pérdida. Cabe aclarar que las cuentas de resultados son los ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción de los balances, y las de balance se refieren al activo y pasivo y patrimonio. La cancelación de las cuentas de resultados se deben llevar al patrimonio. Si es una pérdida, se disminuye el patrimonio, y si es una utilidad, aumenta el patrimonio. Antes de este cierre se deben realizar los respectivos ajustes de conciliación a que haya lugar. Además, es importante tener presente que los asientos de cierre, lo mismo que cualquier asiento ordinario o de ajuste, primero se registran en el libro diario mediante comprobaciones de cierre y luego se transfieren a la respectiva cuenta del libro mayor, ya que los asientos de cierre tienen como objetivo dejar las cuentas del estado de resultado en ceros. Estas cuentas, llamadas también cuentas temporales, deben cerrarse al finalizar el periodo contable con el fin de iniciar un nuevo periodo con saldo en cero. Las cuentas del balance general se denominan cuentas permanentes y sus saldos constituyen un monto inicial del periodo siguiente. El procedimiento de los asientos de cierre implica que las cuentas temporales con saldo débito, como los gastos, se deben acreditar por el mismo valor contra la cuenta de ganancias y pérdidas, mientras que las cuentas temporales con saldo crédito deben debitarse con el mismo valor contra la cuenta de ganancias y pérdidas. Esta también es una cuenta temporal que deberá cerrarse al finalizar el periodo. Justificación de los asientos de cierre. Las cuentas nominales al final del periodo contable y mediante el proceso de cierre se cancelan, transfiriendo sus saldos a una cuenta puente resumen titulado Ganancias y Pérdidas, en donde se resumen los saldos. Cantidades de la cuenta de ganancias y pérdidas que reflejan la utilidad o pérdida neta del periodo son transferidas a la cuenta capital del propietario. Estas operaciones son necesarias porque los ingresos realmente aumentan el capital contable tanto que los gastos los disminuyen. A través del periodo contable estos aumentos y disminuciones se acumulan en cuentas de ingresos y gastos, no dentro de la cuenta capital del propietario. Los asientos de cierre al final de cada periodo contable se refieren al efecto neto de estos
aumentos y disminuciones de las cuentas de ingresos y gastos a la cuenta capital del propietario. Además, los asientos de cierre permiten que las cuentas de ingresos y gastos empiecen cada uno de los nuevos periodos contables con saldos en cero, pero esto también es necesario porque el estado de resultados refleja los ingresos y los gastos en que se incurrió durante un periodo contable y se elabora con base en la información registrada en las cuentas de ingresos y gastos. Estas cuentas deben comenzar cada nuevo periodo contable con saldo cero si se desea que los saldos de fin de periodo reflejen exactamente los ingresos y gastos de dicho periodo. Hoja de trabajo. Para desarrollar adecuadamente la práctica de los procedimientos contables y realizar el análisis de un periodo contable, tan pronto como se terminaron de registrar todas las transacciones, primero se procede a realizar la contabilización de los asientos de ajuste diario, realizando el registro del libro mayor. Luego se procede con la elaboración de un balance de comprobación ajustado, el cual a su vez será usado con el fin de formular el estado de resultados y el balance general. Podemos decir entonces que la hoja de trabajo es la herramienta utilizada para la elaboración de la información contable de la empresa y permite al responsable ajustar el periodo de operaciones antes de registrar el ajuste. Distribuir los saldos de las cuentas ajustadas por columnas dependiendo de esta distribución del objetivo que se persiga, la elaboración del estado de resultado o del balance general. Calcula y prueba la exactitud matemática de la utilidad neta. Estructura de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo, la hoja de trabajo y los asientos de ajuste. La hoja de trabajo y los asientos de cierre. Balance general con débitos y créditos. Balance ajustado. Balance general. Columna de cuentas y codificación. Ganancias y pérdidas. Y aquí vamos a encontrar pues el formato de lo que es la hoja de trabajo. Y la bibliografía pues de donde fue tomado esta información. Muchas gracias.